Y pasamos entonces a nuestro segundo expositor, Mariano Bernardes, que nos va a hablar de ecosistemas de negocios. Mariano. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Voy a presentar durante esta sesión la idea de ecosistemas de negocios como modelos para potenciar y asegurar el crecimiento de las cadenas de valor. Vamos a hablar de algunas experiencias internacionales y casos de éxito, y me voy a referir en particular a la experiencia que realizamos en México los últimos 6 años, con un programa especial que esperamos poder replicar en la Argentina. Vamos a hablar de las prioridades y etapas, por dónde comenzar a formar y estructurar los ecosistemas y qué resultados dan, en qué medida esta palabra que, como bien dijeron al comienzo, suena un tanto esotérica, se concreta, y vamos a aprovechar para ver de qué se trata. ¿Por qué ecosistemas? Ahí tienen una pequeña imagen. Mi primer experiencia importante en esto comenzó en Sonora. Tenemos a la izquierda de la imagen Nogales, en Sonora, y a la derecha de la imagen Nogales, Arizona. Tenemos prácticamente la misma demografía, las mismas características económicas, y sin embargo, la situación social y la situación de las organizaciones es completamente diferente. Uno de los fenómenos que teníamos, por ejemplo, en uno de los congresos a los que asistí en México, yo vivo en Chicago desde hace ya muchos años, y en Chicago tenemos una colectividad mexicana sumamente numerosa, y tenemos una idea de los mexicanos. Voy a este congreso en México y comienzan a describir los problemas que tenían con el trabajador mexicano. Y a medida que estaban hablando, me parecía cada vez más extraño, porque describían algo completamente distinto a lo que yo vivía en Estados Unidos. Describían a alguien que no colaboraba, que no se comprometía con su trabajo, que retaseaba esfuerzo, que llegaba tarde. Y la experiencia que teníamos en Estados Unidos es que los mexicanos viven 5 en una pieza y mandan la mitad del sueldo todos los días a México. El 30% de los ingresos de México son remesas. Y aquí está el problema. Lo mismo ocurría, decir, bueno, ¿cómo se puede hacer para cambiar al trabajador mexicano? Este era el tema del Congreso. Cuando me tocó hablar dije, bueno, hay 2 caminos. Lo mismo que hacemos con la educación vial, que yo recuerdo en Argentina, uno sabe lo que es el tránsito en Buenos Aires, y que nosotros en Argentina no consideramos que una señal de stop indica que hagamos algo, sino que es una decoración que tenemos en la calle habitualmente. Tenemos campañas de educación vial, hace 20, 30, 40 años, creo que todos los que estamos acá, hasta los que tenemos canas, debemos haber pasado por alguna de estas campañas. Hay 2 caminos para cambiar el comportamiento. Uno es hacer la campaña de educación durante 50 años y esperar los resultados, y el otro es observar qué pasa cuando el argentino llega a Miami, alquiló un auto de alquiler, y automáticamente empieza a detenerse en los stops. Podemos cambiar a México y esperar que el país se modernice, que cambien las instituciones, etcétera, o podemos crear ciertas condiciones como las que tienen al cruzar la frontera. En 5 minutos el mexicano cambia el comportamiento. La idea del ecosistema es que, como dice aquí Gary Rambler, si ponemos a la mejor empresa a luchar contra un mal sistema, el sistema gana el 95% del tiempo. Y en mi opinión, Rambler es un optimista. Entonces, el desafío con los ecosistemas se puede ver también este comentario que le hizo Warren Buffett al entonces candidato presidencial Barack Obama. Dijo, tómeme como ejemplo. Es el caso que yo tengo un especial talento para invertir capital. Pero mi habilidad para usar ese talento es completamente dependiente de la sociedad en que nací. Si hubiese nacido en una tribu de cazadores-recolectores, este talento mío hubiese sido bastante inútil. No puedo correr muy rápido, no soy muy fuerte, probablemente hubiera terminado como cena de algún animal. Pero fui afortunado de nacer en un tiempo y lugar donde la sociedad valora mi talento y me dio una buena educación para desarrollarlo y estableció un conjunto de leyes y un sistema financiero que me permite hacer lo que hago. Con estas breves palabras, Warren Buffett describió lo que es un ecosistema de negocios. Casos de éxito. Todos conocemos el crecimiento
que ha tenido China a partir del año 78-79. No tan conocido es que este crecimiento se basó en la aparición de 17 zonas económicas especiales en la costa de China, donde la China comunista comenzó a desarrollar lo que Deng Xiaoping llamó comunismo de mercado. Muy pragmáticamente dijo, no me interesa de qué color es el gato con tal que case ratones. Y lo que hicieron en las zonas especiales fue replicar el modelo de Hong Kong que los británicos devolvieron y los chinos aceptaron con la condición de mantener el sistema británico. India, las ciudades tecnológicas, alrededor de 14 institutos tecnológicos de la India son el centro de una serie de clústeres de distintas empresas que exportan. Vamos a verlo más en detalle. Sur de Sonora, México. Vamos a ver un ejemplo de cómo en esa misma zona donde vieron el mapa de Nogales, Arizona, hemos desarrollado un ecosistema de negocios con 34 empresas y actualmente estamos alrededor de 11.500 puestos de trabajo, directos e indirectos. Y como si fuera poco está Argentina, el caso Palermo. En el año 2001, una de las cosas que se decía en Argentina era que la salida era Ezeiza. Y por cierto, había colas en la embajada española y la embajada italiana de jóvenes argentinos que querían recuperar la nacionalidad de los abuelos inmigrantes para emigrar. Pero simultáneamente, en el barrio de Palermo Viejo, un barrio donde se colocaban los autos en la vereda para repararlos, otros jóvenes argentinos, arquitectos, cineastas, expertos en restaurantes, comenzaron a hacer un plan diferente y vieron una oportunidad en la crisis. Dijeron, Argentina es barata, nosotros podemos atraer turismo, y comenzaron a reciclar las calles, las casas, y convirtieron a Palermo Viejo en Palermo Soho, Palermo Hollywood. Eso pasó en el mismo tiempo que la Argentina pasaba la peor crisis posible. El economista Paul Romer dice, una crisis es algo demasiado importante para desperdiciarlo. Los cambios no surgen nunca. Churchill solía hacer una broma acerca de los americanos. Decía, los americanos siempre van a hacer lo correcto cuando hayan agotado todas las alternativas. Y lo mismo pasa en la prosperidad, en los buenos momentos, es muy difícil que se produzcan cambios, pero la crisis ayuda y los ecosistemas ayudan también. Decíamos, China, las zonas económicas especiales crean ciudades emprendedoras que dan apoyo a la exportación, combinan distintas especialidades, distintos tipos de empresas. En la India se produjo también, durante los años 60, se crearon los institutos indios de tecnología. Lo que hicieron básicamente estos institutos fue producir profesionales con la idea de ir a trabajar a los Estados Unidos o Europa con los niveles, digamos, profesionales para estos países. El único problema es que solo el 10% conseguía visa. El actual primer ministro de la India consideró eso como una oportunidad. Dijo, ¿qué tal si aprovechamos el 90% que nos queda y en vez de enviarlos allá, enviamos los servicios? Y lo que hicieron los institutos fue precisamente estructurar un sistema para tener industria y actividad agropecuaria orientada a la exportación. Sur de Sonora. En el sur de Sonora hay un corredor agroindustrial que sale al Pacífico por el puerto de Guaymas. Este es el Valle del Yaqui, donde Norman Borlaug inició en la década del 70 la Revolución Verde. Lo que se hizo aquí básicamente fue combinar múltiples industrias de valor agregado, combinar agronegocios, combinar la producción agropecuaria con agronegocios, turismo, real estate, manufactura, alimentos y tecnología informática. Y combinarlos en ese mapa que ustedes están viendo con incubadoras y aceleradoras de negocios que ayudan a ubicar la producción en clientes estratégicos. ¿Cuáles son las funciones de los ecosistemas? Fundamentalmente, un ecosistema incluye, además de las organizaciones de soporte financiero, acceso a mercados, soporte logístico y soporte tecnológico. Básicamente se trata de potenciar y articular las cadenas de valor.
La cadena de valor en sí es fundamental, pero no puede funcionar separada de las otras condiciones. Diversificar y reducir el riesgo, es decir, permitir a los productores y a las empresas poner fichas en distintos tableros y adaptarse a los cambios que inevitablemente ocurren en una economía globalizada. Multiplicar los negocios, o sea, apalancar negocios a través de actividades de mayor valor agregado que van aumentando el potencial extraído de los recursos que se tienen. Darle un enfoque regional, facilitar y acelerar negocios, lo que el Banco Mundial mide como el ranking de facilidad para hacer negocios, incubar empresas, ayudar a las empresas a desarrollarse, actuar como shelter. Esto va a sonar, shelter es básicamente proteger la inversión extranjera directa, ofrecer a los inversionistas extranjeros condiciones que les den previsibilidad y de esa manera poder desarrollarlo. Y como un filtro, un buffer con el ecosistema nacional que siempre tiene problemas. Es decir, tenemos que partir del supuesto que lo que estamos haciendo es ayudar a los productores y a las cadenas de valor a superar dificultades. Estos son documentos que extraje de algunos informes de Maizar. Aquí tenemos el potencial que tiene la actividad de la cadena de valor del maíz. Y aquí están todos los elementos que tienen que intervenir alrededor. Además de lo que es específicamente la producción, tenemos el comercio y la exportación, tenemos la industria y el consumo, también los servicios e infraestructura. Es decir, concebir la cadena sin el ecosistema es una abstracción, porque el rendimiento, la performance de la cadena depende de cómo funcionan los demás elementos. Esa es la lección que podemos extraer de China, de India, e incluso, si ustedes se fijan, en el barrio de Palermo. Ustedes tienen los restaurantes con el real estate, los lofts con los avisos en el New York Times. Yo me enteré de muchos lugares de Palermo porque mi esposa americana lee el New York Times y me dice dónde tengo que ir a comer. Bueno, las mujeres siempre nos dicen dónde tenemos que ir a comer, pero ella se entera antes que yo. ¿Qué mejora el ecosistema? Bueno, estas son las 10 condiciones del ranking para hacer negocios que mide el Banco Mundial. Comenzar un negocio, facilitar obtener permisos y licencias, facilitar el empleo de personal, facilitar el registro de propiedad, facilitar el acceso a crédito, proteger a los inversionistas. Cruzando el Río de la Plata tuve la oportunidad de escuchar al presidente Mujica decirles: la plata no se las vamos a tocar. Sonoro aplauso. Bueno, el ecosistema, pensado desde ese punto de vista, tiene la ventaja de ofrecer protección al inversionista, facilitar el tema de cómo se manejan los impuestos, comercio a través de fronteras, cumplimiento de contratos y cierre de negocios. Malas y buenas noticias. Arriba tienen a México, que estaba hace unos 8 años en la mitad del ranking. Este es un ranking de 183 países. Abajo en rojo tienen a la Argentina, que está en el puesto 137. Y el ranking, que ustedes pueden consultar online, les va a mostrar cuáles son los factores que se miden habitualmente y es lo que miran los inversionistas cuando se van a meter en un país. La buena noticia es que se puede crear con un ecosistema un ámbito en el cual se mejore el doing business, la facilidad para hacer negocio. Por ejemplo, China está en el puesto 143 como país, pero las zonas especiales están en el puesto 24. Y no hace falta cambiar el sistema, llamémosle comunismo de mercado o capitalismo de Estado, como ustedes quieran, pero dentro de esta zona operamos con ciertas condiciones, que benefician, por supuesto, también al gobierno y al país. En el caso de Sonora, tuvimos crecimiento de exportaciones de valor agregado, en vez de cerdo en pie, jamón ibérico de $60 el kilo. Acceso a mercados a través de los Estados Unidos y la cuenca del Pacífico. Protección de inversión extranjera directa en shelters. Boeing y Airbus fabrican partes de los aviones en México y contratan con empresas mexicanas que se radican en Estados Unidos para ofrecer garantías a los inversores. Resultado, 850 puestos de trabajo para ingenieros mexicanos.
combinación de múltiples cadenas de valor en el ecosistema regional, crear un corredor, en este caso Navojoa-Guaymas, ahí lo están viendo, tienen la universidad y el programa proveyendo incubadoras y graduando compañías. Y a su vez, pueden ver ahí Centro Aeroespacial en Empalme, en San Carlos, desarrollo turístico, ahí tenemos la zona del Mar de Cortés, eso ayuda también a generar empleos y a volcar a especialistas de distintas especialidades, tanto de la universidad como profesionales mexicanos, en distintas actividades. Ahí tenemos un programa de crear una red digital para permitir el enlace no solamente entre las distintas partes de los productores y las distintas empresas, sino con el exterior. Un corredor logístico que permite llevar la producción al puerto de Guaymas, donde la universidad tiene también otro centro de incubación de empresas, un distrito de agronegocios que sirve para apalancar las pymes y hacerlas desarrollar sin riesgo, distrito tecnológico con toda la producción tecnológica, un centro de inteligencia de negocios que ayuda a identificar mercados potenciales y ver cómo llegar a ellos, y ángeles inversionistas que son inversionistas que creen en el negocio, como me imagino que pasa con los que forman Maizar. Es decir, la diferencia entre un capitalista de riesgo y un angel investor es que el capitalista de riesgo mira la rentabilidad financiera y el capitalista ángel mira lo que cree que es un negocio en el cual él tiene personalmente interés. Se trate de ONGs o se trate de desarrollo de una determinada tecnología. Resultados, creamos 11.300 puestos de trabajo en 5 años para los profesionales enrolados en el programa. En el instituto, básicamente con un faculty internacional, lo que se hace es evaluar proyectos. No se gradúan estudiantes sino organizaciones. La idea es reducir la tasa de mortalidad de las nuevas organizaciones y de los nuevos negocios, dándoles el apoyo desde el comienzo a partir de crear una interfase de ecosistema, desarrollando capital humano, capital social y capital intelectual. Los distintos centros desarrollan una visión estratégica compartida y se construyen básicamente cadenas de valor, alianzas y sinergias partiendo de proyectos específicos. Y en estos proyectos se integran los líderes de proyectos que están dentro de la universidad a cargo de desarrollar el programa, los patrocinantes, los inversionistas que intervienen y participan del proyecto, los gestores o managers que se ocupan de armar la organización y los especialistas en áreas específicas. Pensemos ahora básicamente cuál puede ser la situación de partida de ustedes mismos. Piensen si ustedes necesitan prioritariamente planear nuevos negocios o mejorar o fortalecer la organización que ya tienen o entrar en nuevos mercados y posiciones en la cadena de valor. Dependiendo de dónde estén, el programa comienza por el comienzo, es decir, queremos iniciar la planeación del proyecto, estamos en la etapa inicial de identificar qué clase de negocio queremos desarrollar, estamos en la etapa de incubación, tenemos el negocio pero queremos desarrollar una organización eficaz que lo potencie, o estamos en la etapa de aceleración y lo que queremos es llegar al mercado. El planeamiento se basa fundamentalmente en identificar un plan estratégico, qué queremos lograr, cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los objetivos, el plan de negocios, cómo vamos a convertir esto en resultados, el plan de mercado e identificar clientes estratégicos. ¿Qué es un cliente estratégico? Un cliente que nos garantiza un posicionamiento en el mercado. Y están viendo, por ejemplo, Whole Foods. No sé si alguno de ustedes conoce la cadena Whole Foods en Estados Unidos. Whole Foods es la cadena de orgánicos más grande, de distribución de orgánicos, supermercados especializados más grande de los Estados Unidos. Whole Foods tiene una fundación que se llama Whole Planet y esa fundación se ocupa de desarrollar productores que tengan condiciones de responsabilidad social, cuidado ambiental, orgánicos, y lo que hacen básicamente es los clientes que compran en Whole Foods compran porque saben que tienen productos de una cierta calidad y pagan precios premium.
y esos precios se trasladan también a los productores que son elegidos. Ahí tienen algunos ejemplos de donde la Fundación Whole Planet otorga grants de 300 a 500 mil dólares. Y ahí pueden ver en Argentina una pequeña empresa productora de frutillas en Tucumán. Recibieron 300 mil dólares y, por supuesto, los recibieron porque califican como proyecto dentro de los estándares de este cliente estratégico. Pero una de las cosas que hacemos en el instituto es ayudar a nuestros productores a encontrar su cliente estratégico, lo que llamamos matchmaking, o sea, encontrarle y ir del cliente al productor y no al revés. Es decir, veamos a quién le queremos vender, quién valora, qué valora lo que nos interesa, y de ahí vamos para, de afuera hacia adentro, identificar qué es lo que deberíamos hacer y cómo podemos organizarnos para hacerlo. Ahí tienen una lista, esto está también en el website, de proyectos que la Fundación Whole Planet financia. En la incubación, una vez que tenemos identificado el cliente estratégico, definir estándares con él y armar un modelo de negocio y ecosistema. Decimos modelo de negocio porque el negocio tiene que tener una estructura, pero no puede funcionar solo. Tenemos que identificar cómo lo vamos a financiar, cómo va a ser la logística, qué partner vamos a tener para armar los demás elementos. Y así se arma un ecosistema. Por ejemplo, este es el ecosistema turístico. ¿Qué tenemos en común? Un visitante, un turista. ¿Cuál es la experiencia del turista? Y depende de comida, alojamiento, transporte, seguridad, ambiente. Bueno, cada una de esas es una cadena. Y ahí están los negocios de cada uno de los que integran la cadena. Y lo que hacen los que integran la cadena es trabajar con este mapa en identificar cuál es su parte en el negocio de la cadena y cómo pueden hacer para maximizar el funcionamiento del ecosistema. Y ahí tienen el ejemplo, por ejemplo, de varias empresas que tenemos que están vendiéndole a Whole Foods a través de un grupo que se constituyó para exportar. Y luego se diseñan los negocios, siempre teniendo en cuenta ese valor agregado que queremos entregar al cliente que queremos alcanzar. Finalmente, en la aceleración, cuando se trata de entrar al mercado, hacemos un diseño de, lo llamamos ingeniería inversa, es decir, partir del resultado final y diseñar hacia adentro cómo llegamos allí, y ayudamos a los que presentan los proyectos a hacer pitching, o sea, vender su proyecto a inversores ángel. Ahí tienen un ejemplo, una de la cadena alimentaria, que está en ese momento presentando su proyecto, su producto, a inversionistas locales e inversionistas extranjeros reunidos en el centro de formación. Es decir, ahí se hace otra etapa de matchmaking, que es no solo le vendo al cliente, sino que también le puedo vender a un inversor. Y ahí tenemos algunos otros ejemplos de posicionamiento en cadenas de valor. Tenemos el caso del café, el caso de Colombia. Ustedes pueden tener café a granel a 0,18 o venderlo en Starbucks a 2,25. ¿Y en qué lugar de la cadena se ubican y se posicionan? O, por ejemplo, pueden hablar de cerdo en pie entre 1 y 3 dólares. Estos son precios relativamente antiguos. O pueden hablar de tener el Museo del Jamón o un restaurante donde el cerdo se vende a 100 dólares. Es decir, ¿en qué parte de la cadena podemos obtener mejor valor y cómo podemos hacer para diversificar el riesgo? Quiere decir, no hay ninguna razón. De hecho, lo que hicimos con los productores de cerdo en Sonora fue, bueno, a ellos no les gustaba mucho el maíz, sobre todo los precios del maíz, porque los precios del cerdo estaban comprimidos por el mercado americano. Hablamos de cerdo en pie. El resultado fue decir, ¿qué tal si en vez de trabajar con el criterio de volumen, trabajamos el criterio de valor y pasamos del cerdo en pie a menos cerdos, más bellotas, mejor nutrición, dicho sea de paso, y los colocamos en determinadas cadenas que están interesadas en esa clase de productos? Reducimos la cantidad de inversión que tenemos hundida, mejoramos el perfil y creamos una marca regional, que es jamón ibérico, pero mexicano. Y ahí tienen alguna idea de las inversiones y puestos de trabajo que hubo para cada uno de los 4 grupos: la ciudad de agronegocios y agrotecnología, software y logística, ecoturismo y desarrollo sustentable, y
educación y salud, que por supuesto eran requisitos para poder apalancar lo otro. Conclusión. Esto es una frase de Margaret Mead. Dice, nunca crean que unas pocas personas comprometidas no pueden cambiar el mundo. Esa es la única forma en la que el cambio ha ocurrido. Entonces, el asunto es, podemos entregarnos a las dudas y preocupaciones que tenemos todos cuando leemos los diarios en esta época. Aclaremos que este programa que estoy describiendo creó empleos en el año 2008 y 2009 en México, en el pleno momento que la crisis inmobiliaria americana afectaba las exportaciones mexicanas. Pero lo pudieron hacer porque habían diversificado el riesgo y podían absorber esos problemas. Bueno, esto es básicamente la experiencia que les quería comentar. Les agradezco mucho su atención.